Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el verso 23. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, como ya lo he dicho, este capítulo lo pudimos dividir en 7 partes. 7 partes que nos hablan de la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Como lo dije anteriormente, esta carta, ha sido denominada la carta del gozo. Encontramos la palabra gozo o regocijo o sinónimos de gozo en más ocasiones que en otras cartas, y en esta carta pues abunda más que otra palabra, por eso es denominada la carta del gozo. Pero también encontramos que, como todas las cartas, es una carta muy cristocéntrica, pero que nos lleva a la práctica. De hecho, algo que notamos es que es una de las cartas que casi no hace reprensión a los hermanos, o no hay algo que de pronto solucionar, excepto por el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean ¿de qué? De un mismo sentir, porque había algo que estaba sucediendo con estas hermanas. No dice exactamente qué, pero es como de pronto lo único que estaba como empañando aquí la situación en los hermanos de Filipos, allí en Macedonia. Pero de resto es una carta encomiable, o sea, es una carta que este hombre se nota por lo que escribe, aunque si leemos todas las cartas, también cuando habla a Tesalonicenses dice que él fue como una nodriza para sus hijos, pero esta carta, o estos hermanos más bien, se nota que Pablo los llevaba muy en el corazón, por lo que hemos leído y por lo que hemos estudiado. Encontramos al principio de este capítulo que el Señor a través de Pablo nos manda o nos llama a estar firmes. Estad firmes en el Señor, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Nos llama a que, sin importar las circunstancias externas, nosotros debemos de estar en el Señor como firme. Y recordemos que es como un término militar. Cuando no le vamos a preguntar a Michael porque de pronto nos alargaríamos, pero Michael en estos días ha experimentado algo sobre la parte militar. Y estuvimos viendo algo sobre allí la parte militar. Y hermanos, cuando hablamos de algo militar, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es disciplina. Disciplina. Bueno, el hermano Henry sabe de qué hablo. Él sí sabe. Firmes en el Señor. Ahora, así como el soldado, el creyente es mandado a estar firmes en el Señor. Luego, Pablo escribe sobre la necesidad de la unidad. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Mis hermanos, cuando vemos una muralla, ustedes yo creo que alguna vez han pasado por algún lado, algún lugar. De hecho, tenemos una catedral aquí en nuestra ciudad con unos muros antiguos. A mí yo no sé por qué me llama tanto la atención los lugares coloniales.
o los lugares así como antiguos pero bonitos. Encierran como su toque de pasado, pero también muestran como algo seguro y firme. ¿Se han notado esas murallas antiguas que uno a veces dice, oiga, ¿cómo construyeron esto? ¿Cómo es que esas piedras cazan tan... Y uno, o sea, de un empujón no se van a caer? No, eso es muy firme. De hecho, tendría uno que usar una fuerza extremada o algún artefacto para romper esto, porque están unidas completamente, ya sea una muralla o sus divisiones, todo está compacto. Y hermanos, es tan importante que la iglesia piense de esa forma. Nosotros debemos de tener en cuenta que hay un enemigo a nuestro alrededor buscando a quien devorar todos los días. Como cristianos debemos entender eso, hermanos. Esto es una guerra. El enemigo quiere destruir nuestra vida, o nuestro hogar, o nuestros hijos, o la iglesia. Ese es el trabajo de él. Día y noche, él no duerme. Pero nosotros estamos llamados a tener unidad. Obviamente poderoso es el Señor mucho más el que está en nosotros que el que está en contra, claro. Pero a veces descuidamos esto, lo olvidamos. Pensamos de que no pasa nada, y sí pasa, hermanos. Y hermanos, quiero ser claro y sincero y hago un llamado a la unidad, iglesia. No permita que ningún ente exterior, persona, como se llame, sistema, cualquier cosa, lo divida de la iglesia, lo divida de cualquier vínculo con los hermanos. Para eso hay conductos bíblicos que debemos de ejecutarlos de acuerdo a lo que dice la palabra, para que permanezcamos en unidad. Porque cuando permitimos esa brecha, el enemigo entra y hace estragos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Después Pablo sigue hablando del gozo, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿El Señor qué? Está cerca. Vuestra gentileza, nuestra gentileza debe ser conocida. Este mundo necesita ver nuestra gentileza, y recordemos, el Señor está pronto, está a las puertas. También seguidamente aquí la Escritura nos envía o nos manda a que nuestras peticiones sean conocidas delante de ¿quién? De Dios, con toda oración, ruego, súplica. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas veces, y somos humanos, hermanos, eso creo que nos ha pasado a todos, tenemos una carga, tenemos una dificultad que sabemos que es difícil de pronto buscarle una solución, y buscamos soluciones externas como primera medida, y ahí es donde fallamos. No quiere decir que no podamos buscar a alguien, claro que sí, pero lo que debemos de hacer como primera opción, por encima de todo, es ir ante el Señor, con acción y con súplica. Señor, aquí está, aquí traigo esta situación, ayúdame por favor. Y sé que el resultado de lo que el Señor dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Después se habló de en esto pensad, la importancia de cuidar nuestra mente. De la forma en que pensamos, hermanos, de ahí radica nuestra forma de actuar. Nuestra mirada, nuestro pensamiento debe estar en lo que verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 8. Ese debe ser nuestro pensamiento. Buscar, hermanos, no descuidar, no olvidemos. Y no estemos pensando en algo que no le agrada a Dios. Más bien pensemos qué le agrada a Dios. Y por ahí enfoquemos nuestros pensamientos. Ahora Pablo, desde el versículo 10 en adelante, hasta el versículo 15, él da gracias por lo que ha recibido. De hecho, Pablo aquí muestra que es la quinta división, el secreto del contentamiento. El versículo clave aquí es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como lo he dicho en otras ocasiones, a veces muy mal usado el versículo, ¿no? Hermano, tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hágale, va para adelante. Hermano, tal cosa, todo lo puedo en Cristo. Es cierto, hermanos, que nuestra fuerza debe provenir de nuestro Salvador. Nuestra confianza está en el Señor, pero en el contexto de lo que está hablando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo?
Él está hablando de que tenían necesidades, pero él sabía vivir humildemente, en pobreza, en necesidad, en abundancia, en esto. Estoy bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ven? Es diferente a nosotros sacar este versículo fuera de contexto y decirle a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces es mal usado. Aquí Pablo aprendió a vivir en abundancia, en escasez, a tener contentamiento, porque el contentamiento es aprendido. Por eso ese versículo me encanta y me llamó la atención. Mire, palabras sencillas, he aprendido. O sea, él no nació aprendido. La vida le enseñó, el Salvador le enseñó, he aprendido. Y él por eso, podía decirnos, hermanos, he aprendido. Debemos aprender. Y la fortaleza indudablemente viene de nuestro Señor Jesucristo, no de las circunstancias. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba esperando, bueno, no sé, si este sistema cambia, si el emperador nuevo de pronto nos va a favorecer. No. Él todo lo colocó delante del Señor. Quedamos ahí en el versículo 12, ya habíamos hablado, donde dice, sé vivir humildemente en abundancia. Pablo sabía, y quiero que nos paremos ahí o coloquemos el separador, versículo 12, por si tomamos otros versículos, no lo pierdan de vista. Sé vivir humildemente, pero también dice que sabe vivir en abundancia. Aún con las necesidades básicas, Pablo sabía cómo vivir y cómo defenderse. Pero también dice, así para estar saciado como para tener hambre. Miren, esta palabra, saciado, se traduce o se emplea como cuando se alimentan animales en una granja. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos que en tal lugar, o hasta hemos criado también, animales de engorde, ¿no? Oiga, estamos engordando, o en tal lugar venden animales de engorde, pollos de engorde, cerdos de engorde. Sobre todo en diciembre, hermano, no me digan que no. Entonces, esta frase alude o quiere significar lo mismo como cuando a un animal se le da su alimento y queda saciado. O sea, Pablo nos está diciendo aquí, miren hermanos, así como tuve necesidad, como pasé escasez, que de hecho hay versículos que nos demuestran, y creo que los leí hace poco, cómo Pablo naufragó, cómo Pablo fue azotado, cómo Pablo fue apedreado, cómo Pablo pasó necesidades, pero aún así el Señor estuvo con él. Ahora también Pablo tuvo abundancia, o sea, estuvo saciado. No solo era una vida triste y bueno, muy dolorosa, que de hecho lo fue. Pablo tenía una misión especial, hermanos. Pero también él pudo dar gracias a Dios en los momentos buenos. Yo sé que como creyentes tenemos una vida diferente, independiente. Hay hermanos y hermanas que han pasado por momentos muy trágicos en la vida, muy dolorosos, cosa que otros hermanos no. Hay hermanos que han sufrido mucho, pérdidas gravísimas, cosa que otros hermanos no. Pero tanto un hermano que ha pasado por esta necesidad, como el hermano que el Señor tal vez le permitió tener otro tipo de pruebas, ¿sabe qué es lo más bonito? Que en Cristo Jesús pudieron recobrar las fuerzas. Y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Sea cual sea su prueba, sea cual sea su necesidad, sea que esté en abundancia, sea que esté en escasez, lo importante es que nuestra mirada y nuestra fuerza provenga de nuestro Señor Jesucristo, no de las circunstancias. Porque, hermanos, las circunstancias van y vienen. Hay momentos de enfermedad, ¿cierto?, que tenemos en nuestra vida. Pero gloria a Dios que no nos quedamos enfermos toda la vida. Son momentos. Hay momentos de abundancia, pero a veces pasan también, pasó ese momento. Pero las circunstancias no hacían que este hombre cambiara su forma de pensar. No importaba cuáles fueron las circunstancias, él estaba con los ojos puestos en Cristo. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que este versículo es un lema, eso a nivel universal, como Juan 3:16 es bastante conocido. Todo lo puedo. Pablo utiliza un verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. Todo lo puedo. Y lo quiero explicar con este versículo, Isaías 40:29. Quiero que me acompañen, por favor. Libro del profeta Isaías,
capítulo 40, verso 29 al 31. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado. Y termina diciendo que en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es algo que no proviene de nosotros. La pregunta es, ¿ustedes creen, hermanos, que Pablo llegó en un momento de la vida donde dijo, no, ya no puedo más? Oh, yo hasta aquí llego, yo ya no visito otra iglesia, donde llego me cascan. ¿Ustedes creen que eso pasó de pronto por la cabeza de Pablo? Ah, si llego otra vez ahí vuelven y me apedrean allá como en Listra y Derbe, no. O Pablo fue el Terminator apostólico. Sí. Hermanos, encontramos en el Antiguo Testamento que Elías, el profeta de fuego, llamado, un día deseó morir. Señor, quítame la vida, y se echó debajo de un enebro. Allí se echó. Literalmente. Si me van a matar, que me maten. Encontramos a Moisés, el hombre más manso sobre la tierra según la Escritura. Obviamente cuando hablo de hombre así o del hombre más sabio, no lo estoy comparando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Reitero, porque nuestro Salvador no tiene comparación. Nuestro Señor Jesucristo es inigual, humanamente hablando. Y Él también deseó morir. ¿Ustedes creen que Pablo no? Hermanos, claro. Por eso Él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque encontró su fortaleza, su fuerza en el Señor. En las fuerzas de Él no podría. Él pudo llegar hasta un momento donde decir, Señor, y esto estoy parafraseando, no lo encontramos en la Escritura, pero sí Él pudo decir, Señor, estoy cansado, estoy agotado, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Recuerdan, de hecho, Él antes de llegar a Macedonia estaba orando, el Espíritu le impedía hacia un lugar, no podían ir hacia el otro, hasta que en un sueño un varón se le presentó y le dijo, pasa hacia nosotros a Macedonia, y a él supo hacia dónde dirigirse, y de Troas llegó a Filipo. Sí, porque en nuestra vida, hermanos, Pablo igual era un hombre de carne y hueso. No sucede eso. Usted no ha llegado en un momento de su vida donde dice, ya no puedo más. No, esto yo no le encuentro solución. Será como tirar toda la basura. O esto ya no tiene sentido. No sigo adelante. Sea cual sea su situación. Hermanos, el Señor le permitió a hombres de Dios como estos, registrados en la Biblia, que pasaran por cosas similares para que a través de ellos su palabra nos enseñara. Y es obvio que sí, hermanos, es obvio que ellos sintieron debilidad, sintieron frustración tal vez, sintieron que no podían más, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Él, porque en esos momentos de escasez siempre vio la mano poderosa del Señor. Siempre, siempre, de una u otra forma, el Señor suplía, como nos ha pasado a nosotros, hermanos. ¿A usted no les ha pasado en esos momentos de que no sabe cómo hacer o qué hacer? Y algo sobrenatural sucede, hermanos. Sí, no viene el ángel y decirle, mira, aquí le mandó el Señor, tal vez no de esa forma, pero sí a través de alguien, sí a través de las circunstancias, cambian, no sé, el Señor abre puertas. Así es que el Señor nos sorprende. Y aquí en esta palabra que me encanta, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que da eso, el Señor. Porque nosotros muchas veces desmayamos, hermano. Ya no hay más. Pero qué bueno que podemos decir, mire, yo pasé esta circunstancia, pasé esta prueba, no con mis fuerzas, porque si fuera por mí yo hubiera botado la toalla. Pero el Señor me alentó, me animó, y en su palabra encontré algo que yo no puedo explicar. Una vez escuchaba un testimonio de un hombre que salió de Cuba hacia Miami. Como ustedes saben, Cuba es una isla donde toda persona que nace en Cuba queda preso en esa isla, por decirlo así. Nadie puede salir de Cuba. Es un país bonito, son unas playas muy bonitas, pero todo cubano tiene que quedarse en Cuba, no puede salir de Cuba. Muchos, con el pasar del tiempo, han intentado huir
porque esto pues da para una condena. Hay barcas improvisadas en esto. De hecho, muchos han llegado porque Miami es el lugar más cercano allí donde todos quisieran estar, o al menos estas personas de Cuba, algunos. Pero un hombre contaba que él se fue en una balsa improvisada. Después de largo tiempo, porque imagínense la ubicación, bueno, no sé cómo harán, ellos tendrán sus métodos, perdió el rumbo. No sé si por las corrientes, el aire, bueno, no sé. Y el hombre pasó ya varios días sin comer. Se le acabó el agua y ya vio que no era fácil. Ya dijo, bueno, una cosa es cuando ya todavía hay esperanzas, pero otra cosa es cuando ya usted se ve que está en las últimas. Y él recordó que él tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo. El hombre saca ese Nuevo Testamento, no sé si era creyente, contaban esta historia, y él empezó a leerlo. No sé si lo que encontró al azar, pero ese hombre cuenta que cuando él fue rescatado después, a los días, cuenta que cuando él leyó la palabra de Dios, literalmente era como si físicamente estuviera comiendo. Era como si se hubiera sentado a almorzar, porque su organismo se llenó. No estoy diciendo que, bueno, hagamos lo mismo y a nosotros nos va a pasar lo mismo, ¿no? Es algo que sucedió. Eso quedó en las pantallas registrado. Lo único que este hombre, o lo que podemos deducir, es algo similar a lo que dice este versículo. El Señor es el que da esas fuerzas. Aquel que no tiene esperanza, aquel que está fatigado y cansado, ya sea por cualquier situación en la vida, pero es Él. Yo sé que lo hemos experimentado de una u otra forma, tal vez no como este hombre, tal vez sea, de hecho es el único que yo he escuchado que le ha pasado esto, pero que sí he escuchado que muchas personas les ha librado el Señor a cientos y a miles, porque Él es el que da esas fuerzas, hermanos. Seguimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra aquí, que traduce en Cristo, traduce como, o significa como poner adentro. Gracias a que los creyentes están en Cristo, Él infunde en ellos su vida para sustentarlos hasta que reciban alguna provisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es más que un eslogan para el cristiano. Es como que esa fuerza viene de adentro del Señor. No es algo mental. Ustedes han hablado con alguien, bueno, yo sé que sí, de alguna otra forma. Alguna vez, como creyente, le hemos contado el testimonio a alguien de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Hermanos, les pregunto, ¿es fácil transmitirles el momento en que el Señor los transformó? Me explico. Una persona no conoce al Señor, otra persona es un creyente. Y ese creyente le va a testificar a aquel que no conoce al Señor y él le quiere explicar a través de la Escritura lo que Cristo hizo en su vida. ¿Es fácil transmitirle eso a la persona? Bueno, sí, es fácil a través de la palabra, el cambio, todo esto. Pero la transformación interna a veces es un poco complicada, porque la sentimos fuimos nosotros. Ellos sí pueden ver la evidencia. Ay, sí, uy, esa mujer yo la distinguía, uy, ella era tremenda. Pero mire, el Señor la... Y ese muchacho, no, ni se diga, eso era caso perdido. Pero mírelo, algo le pasó. Eso algo le pasó, le lavaron el cerebro. No es eso. Venga, le cuento. Es que mi vida era así. Y por misericordia entendí que el que murió en la cruz murió fue por mis pecados. Yo era un perdido y pasó esto. Y entonces ya no me lavaron el cerebro, yo no necesito que, el pastor, donde lo vea el pastor, ¿cierto? Esa es otra frase que usa. No es eso. Es que entendí que el que murió en la cruz murió por mis pecados, siendo yo un vil pecador. ¿Cómo no amarle? O sea, ¿cómo yo no seguirle? Si es que Él hizo todo por mí y no murió de una forma cualquiera. Murió de la forma más terrible, cargando mis pecados, siendo inocente. ¿Sí ven? Entonces lo que queremos es que ese poder que el Señor efectúa en nuestras vidas, ellos también lo vivan. Eso que Él colocó dentro de nosotros. Si ven que a veces no es tan fácil explicarlo, lo entendemos, sí, pero transmitirlo a veces es un poco complicado. Pero lo que queremos
es que lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo haga también en los demás. Es lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una fuerza que el Señor colocó en nosotros, de perseverancia, para que podamos seguir adelante. De hecho, Pablo dice en Gálatas 2:20, que también es un versículo muy conocido. Gálatas 2:20, sin perder allí Filipenses. Con Cristo estoy, ¿qué? No me digan, hermanos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué declaración tan tremenda de este hombre. Nuevamente el apóstol Pablo, pero ya dirigiéndose a los hermanos de Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se identifica la cruz de Cristo con su vida. La carne, todo lo que él es, lo crucificó allí con Cristo. O sea, en el momento que acepté a Cristo es como si yo hubiera ido a la cruz también y allá quedó ese antiguo yo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí ven? Todo lo puedo en Cristo. Cristo vive en mí. Es la única forma, hermanos, que podamos vencer. Cuando entendemos que el poder sobrenatural del Señor habita en nosotros. ¿Cómo? A veces no entendemos, hermanos, el amor de Dios. Cómo el Señor le plació habitar en nosotros. Si miramos el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo allí fue levantado en el desierto por mano de Moisés, la presencia de Dios dice que vino y moró allí, la Shekinah de Dios, la nube gloriosa del Señor. Cuando vemos a Salomón también levantando el templo, la nube de la gloria de Dios vino allí, mostrando de que Dios se agradaba del pueblo y que Él habitaría en medio de su pueblo. Pero vemos en el Nuevo Testamento que algo cambia, algo hermoso cambia. Es que al Señor le plació ahora habitar en nosotros. Hechos 2 muestra cómo el Espíritu Santo viene allí en Pentecostés y viene sobre este grupo de personas. Ahora, Efesios 1:13, en él habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras, son la garantía. Ahora el Señor le plació habitar en todo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepte a su Hijo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Habitar en nosotros, hermanos, es algo glorioso. Es algo que a mí me deja muy pensativo en el amor del Señor. El Señor nos ama tanto que no hay forma de describir su amor. Son tantos y tantos y tantos y tantos beneficios que tenemos de Él que yo me quedo asombrado. Porque somos pecadores, hermanos. Sí, algunos ya redimidos por la sangre de Cristo, arrepentidos, perdonados, pero vivimos en un cuerpo de pecado y el Señor le plació colocar de su Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio y de justicia, o de justicia y de juicio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. 2 versículos más para terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que este hombre dice que se goza en esas debilidades? ¿Cómo es que este hombre se goza en afrenta, en angustias? Y ya hemos visto, hermanos, y si miramos la hoja de vida del apóstol Pablo, o miramos todo lo que le sucedió al apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre sufrido, física y mentalmente, y sobre mí se agolpa también el pensar en las iglesias, decía él. No solo sufría físicamente, sino cuando le llegaban cartas o cuando le llegaban noticias de las iglesias donde él había estado, también sufría por aquellos hermanos. Pero dice entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde sacaba este hombre esa fortaleza?
¿De dónde sacaba esa fuerza? Del Señor. Sí, hermano, no les depende. ¿De qué es? Del Señor Jesús, claro. ¿De dónde más? Miren, a él no lo movía ninguna circunstancia externa. Cualquier cosa que pasaba, él firme en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por último, Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por su poder en el hombre interior por su espíritu. Miren, hermanos, a través de este ejemplo que nos muestra la Escritura, nos está enseñando la palabra de Dios que nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro ímpetu debe venir y provenir de nuestro Señor Jesucristo. No coloquemos nuestra confianza en el dinero, en el empleo, en los bienes materiales, en el sistema, en lo que gobierna este mundo. Hay unos que hasta en la política ponen la esperanza, imagínense, tristemente. Nada de eso. Nuestra fortaleza y nuestra fuerza debe provenir de nuestro Salvador. En otras palabras, este hombre apreciaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y para él era suficiente. Lo que el Señor hizo por mí no lo ha hecho nadie y por él daré la vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él no miraba otra cosa. Su fuerza y su fortaleza provenían de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Mis hermanos, de igual forma, nosotros debemos de mirar cuál es nuestra fuente. Porque muchas veces lo podemos saber, ¿cierto? Hermanos, ¿de dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. Y la fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, la teoría es buena, el conocimiento está bien, pero en el momento de la dificultad, ¿cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo primero que hago? Es ahí donde nos damos cuenta si realmente nuestra fuerza proviene del Señor. Si actúo conforme a lo que dice la Escritura, si pienso, ¿qué pensaría mi Señor de esta situación? ¿Qué haría mi Señor? ¿O qué me dice la palabra de qué debo hacer según las enseñanzas de mi Salvador? Es ahí donde entendemos cómo actuar y si nuestra fortaleza realmente proviene del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.